Están haciéndolas todas, ¿eh? Estamos en presencia de un gobierno que pasará a la historia como el más autoritario, el más desenfadado, el más víctima, consecuencia, como ustedes les quieran llamar, de su propio poder. Ahora, el juez Alejo Ramos Padilla, que se ha convertido en una especie de orgullo en la justicia fétida que hoy día tiene la Argentina, si pensamos en Comodoro Pi, fundamentalmente. Pero también si hablamos del Consejo de la Magistratura o si mencionamos a la propia Corte Suprema de Justicia, pasa de todo ahí. Ninguno de ellos le confiere credibilidad a la justicia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Una noticia de estas horas, de estos últimos minutos, marca que el juez Alejo Ramos Padilla finalmente, pese a ser el mejor y lejos, a tener las mejores calificaciones, a haber demostrado la absoluta idoneidad, va a quedar afuera de lo que es la Cámara Electoral que tenía que integrar. Es una cosa, las hacen todas. Miren, no sé si tenemos la noticia. Esta es la venganza de Macri contra Ramos Padilla. Ustedes lo han escuchado decir cualquier cosa a quien ejerce la presidencia de la República, de un juez de la Nación probo, serio y capaz, como dijo Ramos Padilla. Ahí está la venganza de Mauricio Macri, que tiene una cosa calabresa de mafia en su capacidad para sostener la idea de la venganza contra la persona que sea. Alejo Ramos Padilla ha confrontado con el poder y Macri siente que él es la cara visible de ese poder. Entonces hubo un concurso en su momento, pero ese concurso ganado por Alejo Ramos Padilla no le permitió al juez de Dolores ocupar el estratégico Juzgado Federal número 1 de la ciudad de La Plata. Es extremadamente importante ese juzgado federal número 1 porque es el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí pasan muchísimas cosas cada vez que hay elecciones. Se inscriben las alianzas, se inscriben las listas de candidatos, se hace la revisión, se hace después el conteo, el definitivo. Bueno, es muy importante. Ramos Padilla había obtenido 183 puntos y medio sobre 200. Laureano Durán había quedado en 7º lugar por orden de mérito, apenas obtuvo 148 puntos. ¿Qué significa eso? Que tenían que todos, de todas maneras, pasar a la siguiente instancia de entrevista personal. Esa entrevista personal lo que hace es otorgar algunos puntos extra para conformar una terna. Esa entrevista personal hace que Laureano Durán pase del 7º lugar al 3º, de modo que el Consejo de la Magistratura respeta el puntaje obtenido por Ramos Padilla, queda en primer lugar porque era imposible no dejarlo en esa instancia, y esa terna conformada la eleva al Poder Ejecutivo. El presidente Mauricio Macri se encuentra con los 3 candidatos y elige uno de esos pliegos para girar al Senado y que el Senado lo apruebe. Bueno, por supuesto, el presidente ha elegido a Laureano Durán, una persona que ya había subrogado ese juzgado electoral. Recordemos que está vacante desde el año 2009. Estuvo la jueza María Romilda Cervini, que incluso se fue denunciando que había sido apretada con su propio hijo, con el cargo que tenía su propio hijo, para dejar ese juzgado. Bueno, estuvo subrogado un tiempo también por Adolfo Sciulu, el juez que está a cargo en este momento, y que todo indica será quien vaya a llevar adelante las elecciones, o por lo menos el conteo este año. Será inenarrable el día que se quiera contar la historia de lo que han sido estos años, ya no solamente en lo económico, el hambre, el desempleo, no solo en la soberanía del país, de rodillas frente al mundo, pidiendo, como cualquier persona que sale por la calle, un país, dando vueltas por el mundo, pasando la gorra, para que le presten dinero que no sabe cuándo ni quién va a pagar. Pero sobre todo el tema de la justicia, el estropicio que han causado. Esto que contó tan bien Agustina Rivas es una demostración más fehaciente de lo que pasa. Uno dice Stornelli, ya sabe, todo lo que hay alrededor del mundo. Stornelli, integrante de una banda, dijo que no se presenta a declarar porque ese es su deber. Es el más extraño deber al que haya apelado un fiscal en la historia de la Argentina. Nunca se vio nada igual. Lo requiere la justicia, lo llama un juez, para que simplemente, o quizás no tan simplemente, tenga que decir de qué manera refuta las acusaciones, que son 8 o 9, sobre su persona ligada a un espía, a un extorsionador, que justamente hacía todo esto con la chapa que le daban, por un lado Stornelli y por el otro lado el diario Clarín, a través de su representante Santoro. Porque no podremos hablar nunca de la justicia sin mencionar
al periodismo hegemónico en este tiempo. Alejo Ramos Padilla recibe una causa irreprochablemente presentada por la víctima, con todos los elementos que, por los consejos de sus abogados, fue logrando a partir de las extorsiones que intentaba Marcelo D'Alessio. Presenta la causa en el lugar donde se produce el hecho, donde Stornelli se reúne con D'Alessio, en Pinamar. La causa va a Dolores. Desde entonces ha sido un infierno ver cómo lo han perseguido a Ramos Padilla. No lo persiguen por eso porque no se animaron, pero fueron al Consejo de la Magistratura, orden de Macri a Garabano, de Garabano a Tonelli, para que el Consejo de la Magistratura evalúe, juzgue a Ramos Padilla y lo saque del caso, lo saque de su condición de juez. Cuando fue a pedir las escuchas con las que presuntamente lo querían acusar, que son una vergüenza, que además son ilegales, pero que no sirven para nada, así fueran legales. Cuando este hombre fue al Consejo de la Magistratura a pedir las escuchas, le dijeron que no, que Bonadío había dicho que no. Ahí apareció un extraño Pichetto diciendo sí, las escuchas hay que dárselas. El mismo Pichetto que ahora se atornilla a su condición de representante del peronismo, del Senado del peronismo, en el Consejo de la Magistratura. Y allí se queda, con la protección mediática y de los otros integrantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. Nunca hubo tanto olor a podrido, pero de ninguna manera en la historia de la justicia en la República Argentina. Corolario de hoy, porque hay otros que van a venir, es que el juez Ramos Padilla, por brillante, por capaz, fue desestimado por el señor Mauricio Macri. Posiblemente algo coherente, porque si Macri ve demasiada inteligencia, ve peligro. En el fondo, quizás hasta lo podemos entender.